Tengan muy buenas tardes, queridos amigos. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa hora de la Iglesia Profética Peniel, filial 22 de abril, con su pastora Magdalena Ábrego. Está grabando en esta tarde la continuación que tenemos del estudio de la salvación. Hoy vamos a ver lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es algo que duele el corazón por haber pecado, por haber hecho cosas que no son agradables a Dios, y eso es el arrepentimiento. Damas, vamos a orar. Padre, te doy las gracias por dar inicio nuevamente a este tiempo de milagros. No ha pasado, Señor. Gracias, Cristo bendito, porque todos debemos de conocer lo que tu palabra dice, Señor de la gloria, que para poder tener salvación se necesita un arrepentimiento genuino en nuestro corazón, Dios eterno. Que esta palabra llegue al corazón de los amigos, de los hermanos, de aquellos que no te conocen, Señor, y que quieran aceptarte como Salvador de su vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Vamos a ir, que es lo que dice, bendito sea el Señor. Dice que el arrepentimiento en griego se llama metanoia. Metanoia. Lo que no es el arrepentimiento, no es una forma en acción de comenzar una hoja en blanco, no es el remordimiento en acción de lamentar el fruto del crimen, pero no su raíz. A continuación hay dos ejemplos bíblicos, que es Esaú y que es también Judas. Tenemos dos ejemplos en los cuales podemos ver a través de la palabra, en el cual dice, amados amigos, en Hebreos 12:17, vea, dice, para que usted pueda ver cómo Hebreos 12:17 nos dice, y se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas, porque no os habéis acercado al monte que podía palpar y que caería con fuego, en la oscuridad y en las tinieblas y en la tempestad. Esto dice es que por haber Esaú, acuérdese que era un suplantador. Esaú era el primogénito de Isaac. Jacob eran gemelos y le quitó la primogenitura por un plato de lentejas. Acuérdese, vea que la palabra del Señor, aunque Esaú era el primogénito, no le importó perder su primogenitura. Se la entregó a Jacob. Y él no se arrepintió de muchas cosas y por eso lloró cuando quería la bendición, quería que su padre lo bendiciera. También tenemos en otro campo, mire qué preciosa es la palabra del Señor, que dice en Judas, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Veamos allí en Mateo 27:3, veamos cómo nos habla Mateo 27:3. Dice así: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, le dijeron. Vea qué respuesta la que le dieron. Él tuvo el arrepentimiento, pero no logró llegar a donde estaba Jesús y decirle a Jesús: me arrepiento de lo que he hecho.
porque él se lo fue a decir a los sacerdotes, a los que le había entregado la moneda, pero nunca se lo dijo a Jesús, que era el que lo había escogido como apóstol. Vea qué diferencia. Si él hubiera llegado arrepentido a donde estaba Jesús, Jesús lo hubiera perdonado, porque lo amaba. Pero él se fue a los sacerdotes, a los que los había vendido. ¿Qué sucedió? Que al final de todo, él se ahorcó. Él se quitó la vida. Porque dice, los principales, ¿qué nos importa a nosotros allí tú? Y arrojándole las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Vea qué tremendo, amados amigos, estas situaciones que se dan en la vida. Mucha gente por deudas, mucha gente porque tienen problemas, se quitan la vida. Pero eso no es la solución. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere que el alma de la persona se pierda. Él no quiere que las almas se vayan al infierno. Él quiere salvar a toda costa, el alma de las personas. Y por eso es que se predica la palabra del Señor. Por eso es que yo en este tiempo de milagros que estoy pasando en el YouTube, es para que usted conozca lo que es la palabra del Señor. Hemos visto lo que es la salvación de Dios. Estamos viendo el arrepentimiento. Demuestra que no solo se fue remordimiento y no arrepentimiento genuino, donde dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, se fue y se ahorcó. Quiere decir que él se arrepintió, pero no era un arrepentimiento de dolor. Porque acuérdense que cuando nosotros nos pecamos contra Dios y nos duele nuestro corazón haberlo hecho. Y eso es lo que Dios quiere, que nos duela aquello que nosotros hemos hecho. Fíjese bien. Y dice, no es la penitencia, esa acción de tratar de compensar el pecado con las buenas obras. Es que eso no es. Porque el arrepentimiento tiene que salir de adentro de nuestro corazón. No es la penitencia. Hay muchos que les dicen, vaya a hacer tal cosa y usted va a ser perdonado. No es así. Porque Dios es el único mandado por el Padre que puede perdonar pecados. Es una acción. La penitencia es que le digan, vaya a rezar 3 Padres Nuestros. Esa es una penitencia. Se va la persona y creyendo que con esos 3 Padres Nuestros y tanto que hagan, ya va a ser perdonado. No es así, porque la Biblia lo habla claro. No es la penitencia, esa acción de tratar de compensar los pecados con las buenas obras. Lo que sí es arrepentimiento es un cambio voluntario y sincero en la mente del pecador, que hace que se aparte de su pecado. Se debería notar que hemos dicho pecado y no pecados, porque el pecado es personal, los pecados son de muchos. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre de Cristo. El verdadero arrepentimiento involucra el arrepentimiento de un pecado específico, el rechazo previo de Cristo. Jesús nos lo dijo muy claramente. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuese, el Consolador no vendría. Y vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá, oiga bien, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando el Espíritu Santo. Por eso es necesario que la persona tenga el Espíritu de Dios. Gloria a Jesús. Por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Juan 16, del 7 al 11. Fíjese bien lo que estamos viendo a través del arrepentimiento. Juan capítulo 16, 7. Juan 16, 7. Aleluya.
16:7. Gloria a Jesús. Dice: pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, dijo. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no los podéis sobrellevar. Como queriendo decir, si me han entendido van a ver esto, porque no les puedo cargar de más palabras, porque no han, todavía les falta creer en esto que acabamos de hablar. Porque mire, la palabra de Dios es de entenderla. La palabra de Dios no solamente es de hablarla, es de vivirla en nuestra vida. Gloria a Jesús. El interés principal de Dios no es convencer al pecador, oiga bien, de que deje de fumar, de usar malas palabras, de no de tener relaciones sexuales ilícitas, por malas que sean estas cosas, porque deja esas cosas nunca lo salvará. El gran pecado que finalmente lo condenará para siempre es el rechazo de Jesucristo. Vea bien que es rechazar a Cristo, no aceptarlo como Salvador de su vida. Ese es el gran pecado, más grande. La gente, hermano, uno no los convence, la palabra es la que convence al pecador, no nosotros que le digamos. Dice, el gran pecado finalmente lo condenará para siempre, es el rechazo a Jesucristo. El arrepentimiento, por lo tanto, tiene que ver con el alejamiento de este horrible crimen de despreciar el Calvario que Jesucristo perdón. En este misterio de Juan, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Juan el Bautista dijo estas palabras, que se arrepintieran, era porque va a venir un juicio, va a venir, hermano, pero en ese juicio ya no va a haber tiempo de arrepentirse, porque ahora es el tiempo de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Vea bien, vamos a ir uno por uno. Dice aquí, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2, aleluya. Vamos a Mateo 3:2, gloria a Jesús. Vea qué preciosa es la palabra del Señor. Mateo 3:2, aleluya. Nos dice la palabra de Dios. Y diciendo, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjese bien, esto mismo lo transmiten, hermano, le estoy dando las citas, amigo, para que usted lea la palabra. Porque usted tiene que tener una Biblia, anote los versículos, anote los capítulos, para que usted lea la palabra. Porque el interés que he tenido siempre es que las personas no ignoren la Biblia. No se dejen llevar por lo que otro les dice. Lea la palabra, porque la palabra es la que la va a hacer a usted tener conocimiento de ella. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3:8. En el ministerio de Jesús, ¿por qué no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento? Mateo 9:13. Os digo, no antes, sino os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:5. Os digo, así habrá más gozo en el cielo que un pecador se arrepienta que por 29 justos que no necesitan de arrepentimiento. Lucas 15:7. Estos son los que estoy diciéndole de lo que está hablando la palabra del Señor. Él ha venido a llamar al arrepentimiento.
que se arrepientan las personas, que le duela el corazón pecar, matar a alguien, extorsionar a alguien, violar a alguien, que quitarle el brazo o la cabeza, que le duela haber hecho ese pecado. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Que Él lo que quiere es que las personas se arrepientan de hacer lo malo. Y les dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas 24, 46, 47. En el ministerio de Pedro, Pedro les dijo: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Juan, Pedro, cuando estaba a decirles arrepiéntanse, porque es necesario arrepentimiento, dolor por haber pecado, hermano, y bautícense, dijo. Para bautizarse lo que tiene que pasar es, hermano, la doctrina de la palabra del Tome agua, que tomé. Me atravesó aquí. Perdón, hermanos, amigos, me dio algo que... Pero veamos que dice que de que el arrepentimiento que Pedro estaba hablando, Pedro estaba diciendo de que arrepentirse, así que arrepentidos y convertirse. Hechos 3:19. En el ministerio de Pablo, este era el ministerio de Pedro. Pedro tuvo su ministerio y habló del arrepentimiento. Habló del dolor del corazón de haber pecado. Ahora va el ministerio de Pablo. Sino que anuncia primeramente a los que están en Damasco y a Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen. El arrepentimiento es dolor. El convertimiento es cuando la persona cambia su manera de ser. Arrepentidos y convertidos. Fíjese bien, el arrepentimiento es dolor y la conversión tiene que ser de adentro para afuera. Ya no va a decir malas palabras, ya no va a odiar, ya no va a calumniar, ya no va a hacer lo que antes hacía. Arrepentimiento y convertimiento. Gloria a Jesús. Sino que anuncie primeramente, le dijo, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a los hombres a todo lugar que se arrepientan, habiendo obras dignas. En Hechos 26:20, del arrepentimiento, arrepiéntanse y conviértanse. Hechos 26:20. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30. Ya no se lo estoy buscando porque el mismo versículo los tiene la Biblia. Gloria a Jesús. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora esto es lo que el ministerio de Pedro, el ministerio de Pablo. Ahora vamos a ver la fe. La fe, en el capítulo 11:1, es la fe, pues, dice, la certeza, la convicción de lo que no se ve, pero se espera. Esa es la fe. Lo que no es un salto a ciega en la oscuridad. No es suposición, no es especulación, no es opinión o hipótesis. La fe es la que nosotros debemos de tener
y que venimos, gracias a Dios, con un poquito de fe en nuestra vida. Esa fe se acrecenta cuando nosotros, amados amigos, le entregamos el corazón a Cristo, le damos la oportunidad que entre a nuestro corazón y que Él haga los cambios que Él va a hacer con nosotros. Gloria a Jesús. Dice, lo que sí es un cambio, lo que yo le dije, un cambio voluntario y sincero en la mente del pecador que lo dirige al Salvador. Ya hemos visto las dos caras de las monedas de la salvación. El arrepentimiento es volverse del pecado y la fe es volverse a Cristo. Pablo incluye los dos conceptos en su mensaje de despedida de los ancianos de Éfeso, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20:25. Vamos a ver qué nos dice Hechos 20:25. Bendito Dios. Hechos 20:25. Dice, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado, predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Aleluya. Esto es lo que estaba hablando Pablo. Estaba diciéndole que él estaba haciendo, gloria a Jesús, lo que Dios quería que él hiciera. Ya el testimonio, testificando a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento y la de la fe de nuestro Señor Jesucristo, el que acabamos de leer. ¿Cómo se produce? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Aquí Pablo dice que la fe viene de oír el mensaje y el mensaje viene por la predicación de Cristo. Esto es bien claro, hermano. De que usted oye un mensaje, usted siente que le ha llegado a su corazón y dice, no, voy a aceptar al Señor Jesucristo. Yo siento que a mí me está hablando esa palabra y es la verdad que a muchos nos ha hablado la palabra y por eso hemos llegado a los pies de Jesucristo. El por qué es tan necesaria, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hechos 11:6. El pecador es salvo por la fe. Fíjense bien, el pecador es salvo por la fe, porque nosotros no vemos al Señor Jesucristo, porque solo oímos la palabra de Él, pero esta palabra entra a nuestro corazón. La fe que tenemos nos acrecenta cuando nosotros vemos cómo Dios se glorifica en la vida de cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Por eso el pecador es salvado por fe. Romanos 5:1. Vamos a verlo para que usted también allí lo pueda anotar. Romanos 5:1. Gloria a Jesús. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mire qué precioso. Mire qué lindo cuando nosotros vemos cómo el Señor se glorifica a través de la fe que nosotros ponemos en la palabra de Él. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Porque sin fe, si la persona se acerca a pedirle a Dios y no cree que puede recibir, es imposible. Es imposible. Pero sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que se acerca a Dios le crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El pecador es salvo por la fe. El santo es santificado, crece en gracia por la fe. Por lo tanto, por la fe vivimos. Romanos 1:17. Romanos 1:17. Mire qué precioso es conocer todas estas cosas, porque muchas veces solamente oímos mensajes, pero no sabemos los orígenes de todo. Gloria a Jesús. Romanos 1:17 nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Mas el justo por la fe vivirá. Mire qué precioso. Esto es lindo cuando nosotros vemos cómo la palabra del Señor se va glorificando en la vida de cada uno y nos va mostrando cómo Dios hace todas las cosas para que nosotros tengamos esa convicción en nuestra vida, para que usted, cuando decida aceptar al Señor, va a leer la palabra, la va a entender, va a querer seguir estudiando la palabra del Señor, porque esto es para que estemos firmes, para que andemos conforme a la palabra, para que luchemos en la obra del Señor y podamos tener ese vencimiento como lo tuvo Pablo, como lo tuvo Pedro. Todos los hombres de Dios lucharon. No hay sustitución de nada, porque Dios, hermano, es suficiente en todo y para todo. Gloria a Jesús. Estamos firmes, dice. Vamos a ver cómo estamos firmes. Allá en segunda de Corintios, vámonos a segunda de Corintios, capítulo 1:24. Segunda de Corintios 1:24 nos dice la palabra del Señor. No que nos enseñoremos de nuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Porque por la fe estáis firmes. Estemos firmes. Andamos, según de Corintios 5:7. 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Nosotros, hermanos, por la vista nos desaccionamos de ver muchas cosas, pero por la fe en el Señor nosotros estamos caminando con Él. Bendito sea el nombre de Cristo. Luchemos. El luchar es llegar hasta el final. Primera de Timoteo, capítulo 6:12. Primera de Timoteo 6:12 nos dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe. Echar manos a la vida eterna. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque cuando nosotros estamos viendo cómo el Señor se glorifica y vemos cómo los milagros que Él hace, mire, es que cada día vamos luchando, no vamos queriendo quedarnos, sino ir cada día viendo cómo vamos a vencer. Bendito sea el Señor, porque nosotros somos luchadores. Tanto trabajamos como luchamos espiritualmente. Ahora vamos a ser vencedores. Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4. Gloria a Dios. 5:4 nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Ve qué importante es, mi amado amigo, la fe en nosotros?
Qué importante es tener ese poquito de fe para poder creer que Jesucristo nosotros no lo hemos visto, pero lo sentimos en nuestro corazón a través de la lectura de la palabra, a través de lo que Él ha hecho con nosotros. Nosotros, hermanos, somos deudores con Cristo porque no podemos pagar toda la misericordia que hace en nuestra vida. Mire qué precioso, bendito sea el Señor. Dice, sustitución, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por el injusto, para llevarnos a Dios. Primeramente, Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. Gloria a Jesús, aleluya. 3:18 nos dice, porque también Cristo padeció una sola vez. Óigalo bien, una sola vez padeció. Él no padeció todos los años como los religiosos lo tienen, que cada año van y cargan los ídolos y los andan allá. Eso no es conmemorarlo, porque la conmemoración se debe de tener en nuestra vida, de ya no seguir haciendo los pecados que antes hacíamos. Pero para Dios no hay una sustitución. Para Dios, Él solo murió. Aquí lo dice muy claro en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Vea bien lo que estamos viendo, que solamente en Él se puede llevar todo esto. Solo en Cristo Jesús. Ya no se puede estar todos los años conmemorando, llevando la cruz, llevando los ídolos de un lado para otro, porque no tienen validez, no tienen poder. Si toda esta gente que conoce y leyera la Biblia verdaderamente, mis amados amigos, salieran de la ignorancia, salieran de ver lo que les están engañando. Porque el alma es importante delante de Dios. Su alma vale mucho para que usted la vaya a perder por una religión. Porque Dios no quiere religiosos. Él quiere gente convertida al Evangelio. Sustitución temporal en los días del Antiguo Testamento. Antes del Calvario, las ovejas morían por el pastor. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí que sus espaldas un cordero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y le fue a Abraham y tomó el cordero y lo sacrificó y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Allí está en el capítulo 22 de Génesis, del 10 al 13. Esta lectura, cuando Dios extendió a Abraham su mano, fíjese bien, acuérdese que en el Antiguo Testamento Dios le pidió a Abraham su único hijo, el que le había dado a Dios, a él, que le dijo que iba a ser padre de muchedumbre, pero que iba a ser padre de un hijo a la edad de 90 años, y Sara 90 y él tenía como ya sus 95, 100 años, porque esto fue un milagro. Esos son los milagros que nosotros vemos, hermano, a través de la palabra del Señor. Como Dios se glorificó, igual que María, cuando quedó embarazada de Jesús. Fue un milagro que el Padre envió para que María tuviera ese embarazo. ¿Sí? Eso es precioso. Uno reconoce lo que Dios hace, pero no hay que venerarla.
No hay que postrarse delante de los ídolos, porque a Dios no le agrada. El único que se merece esa humillación es Cristo Jesús, porque el único que entregó su vida fue Él, nadie más. Bendito sea el nombre de Cristo. Gloria a Jesús. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él y sus vecinos e inmediato a su casa tomarán según el número de las personas, conforme el comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomarás de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará, y toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes, y en su dintel de las casas, en lo que han de comer. Aleluya. ¿Por qué, hermanos? Todo esto lo explica la palabra del Señor, para que usted no quede en la duda el por qué suceden las cosas. Aquí estaban ofreciendo el Cordero Pascual, y aquí estaban haciendo cuando que hay que hablar a la congregación que la Santa Cena que se hace, la sangre simboliza el vino, un jugo de vino, y el pan, nosotros lo hacemos galletas que compramos, y eso dice, comed, este es mi cuerpo que ha sido inmolado, tomad, esta es mi sangre, y cada vez que hagáis esto en mi nombre, sabed que la venida del Señor anunciáis. Y esto, fíjese bien, es simbólico porque nosotros, amigos, nosotros tenemos Santa Cena en la iglesia. No es como lo que hablan, ¿verdad? Que dan una aquí, que este es el cuerpo de Cristo, pero no hay aquel arrepentimiento de estar. Toman muchas veces y a la salida hacen cosas que no le agradan a Dios. Eso es lo que nosotros queremos, que ustedes como amigos que van a ver este video puedan convencerse que la palabra, a usted nadie le puede evitar que lea la palabra. La palabra es para abrir los ojos, los entendimientos, y podamos ver lo que Dios quiere en la vida. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, acuérdese que esto fue en el Éxodo. Esto fue cuando el ángel de la muerte iba a pasar y les dijo a todos los israelitas, maten un cordero, no esté con defectos, la sangre del cordero rocíen en los dinteles de la casa y hagan todo lo que la palabra de Dios dice. Mira qué bonito es cuando uno obedece, porque Dios para esta pandemia a muchos nos habló el Señor por la misericordia de Dios, porque no somos merecedores, pero la misericordia de Dios es grande, y nos habló que ungiéramos las puertas, así como a los israelitas los guardé, así los voy a guardar a ustedes. La muerte va a pasar, pero no va a entrar a las casas. Sí, yo lo creí, yo hice y oré y le dije, Señor, esta casa está protegida con tu sangre preciosa, por la fe. Porque es la fe lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Bendito sea el nombre de Cristo. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Ellos no quitan los pecados. Quien lo quita es el Cristo de la gloria, el que murió en la cruz del Calvario. Él es el único que está, hermano, autorizado por el Padre, que mandó a su Hijo a morir en esa cruz. Pero Él ha resucitado y está vivo junto al Padre Celestial. Aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo. En la época, esto era en el Antiguo Testamento.
Vea bien, porque Dios, hermano, acuérdese que antes, cuando Abraham, Noé, Isaac, Moisés, todo el Éxodo, si usted lo lee, en el Éxodo está allí todas las ordenanzas y todo lo que ordenó a Moisés a través de los 10 mandamientos. Y esto es el arrepentimiento. Vea que qué precioso es cuando la persona se arrepiente, borrón y cuenta nueva, es una nueva criatura. Él camina conforme a la palabra del Señor, aborrece el pecado, aborrece todo lo que le va a hacer daño a su vida. ¿Por qué? Porque Él es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. ¿Y quién dio la vida? Jesucristo. El único que lo pudo dar. Y ahí nadie dijo: yo voy a ir a morir por la humanidad. Jamás puede hacerlo. Yo soy, dijo, en la época del Nuevo Testamento, después del Calvario, después de que Cristo murió, el pastor murió por las ovejas, que allá fue crucificado. ¿Y quiénes eran las ovejas? La humanidad, las personas que no conocían a Cristo. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10:11. Vea bien, estamos ya en el Nuevo. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Ahora vamos a Juan, en el Nuevo Testamento. Juan, capítulo 10:11. Dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Mas el asalariado, el que no es pastor, de quien no son las ovejas, se viene al lobo, las deja que las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así es el asalariado, huye, porque el asalariado no le importan las ovejas. ¿Quiénes aquellos son asalariados? Aquellas personas que se creen que son los que llevan la palabra del Señor, pero cuando vienen los problemas, cuando viene todo, salen corriendo. Y uno tiene que ser, en invierno y en verano, en las buenas y en las malas, seguir predicando la palabra del Señor tal como está escrita. Porque la palabra de Dios tiene que hablarse tal como está. No aumentarle ni quitarle. Gloria a Jesús. Entonces, en la cruz, Cristo se convirtió en lo que no era. Es decir, pecado, porque nosotros pudimos convertirnos en lo que no éramos. Es decir, justicia. El Hijo de Dios se convirtió en el Hijo del Hombre, para que los hijos de los hombres pudieran convertirse en hijos de Dios. Vea qué bonito esto. Vea que el Hijo de Dios se convirtió en hombre y vino a la tierra. Y el Hijo de Dios se convirtió en el Hijo del Hombre para que los hijos de los hombres pudieran convertirse en hijos de Dios. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 5:21. Dice: así, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, fíjese bien cómo es la palabra del Señor, para que nosotros ahora, hermano, podamos ver cómo el Dios de los cielos, fíjese bien, nosotros podemos ver tantas cosas en la palabra del Señor. Isaías 53, vamos a ver. Fíjese bien. Isaías 53 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subiré cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura lo veremos.
sin atractivo para que lo deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no se abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión del pecado fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando ya supo su vida en expiación por el pecado. Veré linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será por su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Vea qué precioso como la palabra del Señor. Esto lo estaba anunciando Isaías. Lo estaba anunciando antes de que se llegara allá el nacimiento de Jesucristo. Antes, muchos años antes. ¿Para qué? Porque esto se dio a conocer. Fíjese bien, se dio a conocer lo que Jesucristo iba a pasar en su vida presente cuando Él viniera a esta tierra. Dice, por tanto yo daré parte con los grandes, y con los fuertes repartiré despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue cortado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Por lo que lo dañaron, él oró. Y le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto, mis amados amigos, es precioso conocer lo que verdaderamente quiere Cristo con cada uno de los amigos, con aquellos que no han aceptado al Señor Jesucristo. Él quiere que usted lo conozca. En esta tarde vamos a darle gracias al Señor porque nos ha permitido poder tener esa gran bendición de estar, bendito sea el Señor, gloria a Jesús. Vamos a venir en esa hermosa oración, hacerle el llamado a usted, mi amigo. Usted esta tarde, Dios le está dando la oportunidad para que lo acepte como Salvador de su vida, para que usted tome muy en cuenta por el camino que va. Son dos caminos los que hay, el que va a la perdición y el que va a la salvación. ¿Cuál de ellos usted va a tomar? Hay que ser inteligente, hay que ser sabio y decirle, Señor, yo quiero ir a la salvación. Levante su mano ahí donde se encuentra, dígale, Señor, yo lo acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Perdóneme todos mis pecados, me arrepiento de no haberlo conocido antes. Perdóneme, Señor, límpieme de toda mi maldad. Usted le va a decir a Dios que le perdone pecado por pecado, porque usted allí en su cuarto, donde esté aceptando al Señor, Dios le está escuchando, porque va a ser hijo de Él. Y dígale que le acepta como su Salvador personal, que le escriba su nombre en el libro de la vida. Para que usted esté leyendo la palabra, para que usted vea que la convicción que nosotros tenemos no es porque nos han obligado, no es porque nosotros nos hayan dicho hágalo, no, esto fue personal.
y yo no me arrepiento de haberlo hecho. Tengo tantos años de estar en el Evangelio y soy feliz con Cristo, porque solamente en Él hallamos paz, gozo, tranquilidad, hallamos vida eterna, que es la que cuando este cuerpo material quede en la tierra, mi alma vuela con el Señor y va a estar en la presencia de Él. Por eso, mi amado amigo, le he hecho este llamado en esta tarde, esperando que nuevamente vamos a seguir haciendo estos del arrepentimiento, para que usted vea cómo la palabra de Dios tiene poder y tiene misericordia, y verá qué diferencia la que se tiene cuando uno ya es hijo de Dios, porque la mayor parte de las personas son criaturas de Dios. Él las creó, pero el que se arrepiente y lo acepta como Salvador pasa de muerte a vida y a ser hijo legítimo del Padre Celestial. Padre, te damos las gracias, Señor, por haberme dado la oportunidad de grabar esta hora, Señor de los cielos. Gracias, Padre bendito, esperando que esta grabación llegue a buenas manos, Señor, que puedan haber almas para ti, Padre, que se arrepientan de sus pecados, que se conviertan al Evangelio, Padre Santo, ayudarles a que puedan salir de la ignorancia, Cristo de la gloria, a que ellos puedan ver, Señor, que no hay, Padre, persona que pueda perdonar pecados más que solamente Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, mi Señor. Gracias, 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 Señor Jesús, por haberme permitido, Padre, llegar a toda la audiencia que va a ver este video, Señor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu te lo pedimos. Amén y amén. Nos veremos en la próxima predicación. Que Dios me los bendiga.